El clásico nacional ya está que arde antes de que siquiera se ponga la pelota en juego. Y mira esta bomba que acaba de caer en el nido. El Olympique Lyonnais se lanzó de lleno y cerró la contratación de un jugador fundamental en el esquema de André Jardín, dejando al América con un tremendo problema en la víspera del partido contra el Chivas. Sin tiempo para buscar un reemplazo, el entrenador brasileño ahora tiene que romperse la cabeza para arreglar al equipo y mantener a las Águilas volando alto en este duelo decisivo. Y hablando de cambios, ¿viste el nuevo empleo que le dieron a Igor Lichnowsky? Ya recuperado pero sin estar registrado en la plantilla, el chileno ahora asumió un papel insólito dentro del club. Vamos a hablar de eso. Y las provocaciones no se detienen. André Jardín soltó el verbo y mandó un mensaje directo al Chivas, demostrando que el América está listo para dominar otro clásico. Henry Martín tampoco se quedó callado y dejó en el aire si habrá esa celebración especial en caso de anotar contra el rival. ¿Será que se avecinan más provocaciones por ahí? Y agárrate. El Mundial de Clubes de 2025 se acerca y ya hay un jugador del América en la mira para reforzar a otros equipos de la Liga MX en la competencia. ¿Quiénes son los nombres que podrían representar al fútbol mexicano en el torneo? ¿Y qué pasó con Álvaro Fidalgo? Vamos a contarte todo ahora, así que ya dale like y vamos a ponernos al día con todas las noticias del más grande de México. ¿Qué onda, Nación Azul Crema? Se acerca la hora de otro clásico nacional y mira, si hay algo que nos encanta es ver al Chivas sufriendo contra el América. Los muchachos van a tener que enfrentarnos no una ni dos, sino 3 veces seguidas. Es una sobredosis de clientela, hermano. 2 partidos por un cupo en la Conca Champions y después uno más en la Liga MX. Y en serio, ¿alguien recuerda la última vez que el Chivas realmente nos dio guerra? Porque ya pasó tiempo, ¿eh? El año pasado ya los mandamos de regreso a su casita en el eliminatorio, con un agregado de 5-3, y ahora la historia promete ser aún peor para ellos. Esta vez, la ventaja es aún mayor. El América llega volando, en su punto, con un equipo que tiene repertorio, tiene estrellas y tiene un técnico que sabe exactamente lo que hace. Mientras que el Chivas, bueno, los muchachos están tan perdidos que ni el GPS los salva. Cambiaron de técnico, están llenos de bajas y van a tener que ingeniárselas con una plantilla que no puede competir contra nosotros. Oscar Wally, Luis Olivas y Miguel Gómez están fuera, y el tal Víctor Guzmán, que volvió a entrenar, no debe estar en condiciones de jugar un clásico de esta magnitud. El América, por otro lado, tiene prácticamente a todos disponibles. Y para colmo, el Chivas entra a esta serie de partidos con un psicológico completamente destrozado. Sus hinchas saben que últimamente hemos sido su papá, y no hay manera de disfrazarlo. Pueden decir que clásico es clásico, que no hay favorito, que respetan al América, pero la verdad es única. La clientela está a la vista. Hasta Javier Beas, de TUDN, ya intentó suavizar las cosas, pero en el fondo todos saben que los muchachos tiemblan cuando ven nuestro manto azul crema. El América hoy es un equipo organizado, bien entrenado, con jugadores que entienden el peso de esta camiseta. Jardín logró darle al equipo una identidad, y no importa si juega en el Azteca, en el Ciudad de los Deportes o hasta en el campito del barrio. El América siempre impone respeto. Y mira, si todo sigue en este ritmo, el equipo tiene de todo para llevarse otro título. El desafío no es mejorar, es mantener el nivel, porque en la Liga MX ya sabemos cómo funcionan las cosas. Tigres, Rayados, Toluca, todos buenos equipos, pero si quieren quitarnos esa copa, van a tener que sudar la gota gorda. Y ahí está Fidalgo, que está jugando demasiado. Puede que no sea el más físico de la plantilla, pero su cerebro funciona diferente. Él ve el juego antes que los demás, y con Jardín adelantándolo en el campo, quedó claro que será fundamental en los eliminatorios. Quien también está empezando a consolidarse es Eric Sánchez. Llegó como un refuerzo pesado, pero tardó en engranar. En Pachuca tenía talento, pero jugar en el América es otra historia. Aquí, la presión es absurda, y ahora finalmente parece estar adaptándose. La afición ya se empieza a preguntar, ¿podría ser este América el mejor equipo de la historia del fútbol mexicano? Si gana 4 títulos seguidos, ¿cómo no poner a esta plantilla en el top 3 de la historia? Ya vimos grandes equipos como el Toluca de Cardoso,
el Tigres de Gignac, pero ninguno hizo una racha tan absurda como esta podría ser. Y eso sin mencionar la Conca Champions, que es un torneo en el que tenemos la obligación de luchar para ganar. La competencia tiene equipos fuertes, nombres pesados como Messi, Suárez y Busquets del otro lado, pero si queremos ser reconocidos como gigantes fuera de México, esa copa tiene que llegar. Y viene otra cuestión. ¿Cuánto tiempo más se quedará André Jardín en el América? Si gana el cuarto título consecutivo, olvídate. La Europa viene a buscarlo. Alguna selección grande podría quererlo también. Y entonces, ¿quién sería el nombre ideal para dirigir al equipo? Gallardo sería un sueño, pero difícil. Larcamón, Almada, Coca son opciones viables. Pero por ahora, tenemos que aprovechar este trabajo increíble que se está haciendo. Ahora quiero saber de la banda azul crema. ¿Ustedes creen que el Chivas al menos va a intentar darnos guerra o será otro atropello? Comenten porque este clásico promete ser de aquellos. Y mira nomás. Como si las cosas ya no estuvieran lo suficientemente buenas para el América, llega otra noticia para hacernos sonreír de oreja a oreja. Parece que la bruja decidió tomarse un descanso en el nido y, justo en la hora del pega pa' capar, el equipo va a estar completo para esta trilogía de clásicos contra el Chivas. Sebastián Cáceres está de vuelta, Jonathan Dos Santos también ya se recuperó, y ahora Jardín tiene a todos a disposición para mandar al rebaño directo a la guillotina. ¡Qué delicia, eh! Mientras tanto, del otro lado, los muchachos están juntando pedazos, intentando encontrar 11 jugadores enteros para poner en el campo. ¿Qué podemos esperar de un equipo que despide al técnico 2 días antes del partido más importante del semestre? Un desmadre total. El regreso de Cáceres no pudo haber llegado en mejor momento. El muchacho estuvo fuera desde febrero, y no se puede negar que la defensa sintió un poco su ausencia. Pero ahora, con él listo para jugar, la saga azul crema queda aún más fuerte. Y mira, si hay algo que este clásico nacional va a necesitar, es una defensa bien plantada, porque el Chivas, aunque esté en la ruina, va a venir con esas ganas de jugar a morir. Siempre es así. Cuando se enfrentan al América, corren más que nunca. Hacen el partido de la temporada, solo para, al final, salir cabizbajos como siempre. Ahora, entre nos, con todos disponibles, ¿alguien realmente cree que el América no tiene obligación de dominar esta serie? Jardine puede elegir cualquier pieza, cambiar el esquema si es necesario, poner un equipo más agresivo o más controlado dependiendo de lo que el partido pida. Eso es lo que separa a un equipo campeón de cualquier otro. Eso es lo que hace del América el más grande de México. Mientras tanto, el rebaño está tan desesperado que debe jugar basado en la fe, pidiendo a algún milagro que ocurra. Porque hablando en serio, sin entrenador, con la mitad del equipo lesionado y aún teniendo que enfrentar a un América encendido, solo se puede invocar alguna entidad para arreglarlo. Y mira, si hay alguien que debe estar sintiendo la presión ahora, es Gerardo Espinosa. El pobre desgraciado cayó de paracaídas en el cargo y ya tiene que enfrentar 3 clásicos, seguidos contra un América que quiere sangre. Es como entrar a una pelea callejera desarmado contra un peleador de MMA. Buena suerte, compa, porque la vas a necesitar. Y si ya teníamos la ventaja antes, ahora entonces, el favoritismo está a la vista. Quien diga lo contrario, o no entienda de fútbol, o se está engañando. Lo que tenemos ahora es un América completo, enfocado, con hambre de victoria y consciente de que es la hora de imponerse. No hay excusas, no hay, pero clásico es clásico. Nada de eso. Si este equipo quiere seguir haciendo historia, tiene que pasar por encima del Chivas como una máquina aplastante y mostrar quién manda en el fútbol mexicano. Este tema de cambio de entrenadores sabemos que no es lo ideal, ¿no? Estar cambiando siempre, pero también es un tema de resultados. Entonces, aquí estoy porque sigo dando resultados. América no es distinto a ningún otro club en este aspecto, tal vez até por lo contrario, sea uno de los clubes con más presión aquí en México. Y infelizmente es algo normal en la mayoría de las ligas, ¿no? Vengo de una liga de Brasil que es igualita, hay muchos cambios y nosotros entrenadores siempre pleiteamos que los clubes tengan paciencia, que te den tiempo. Es muy importante esto para un entrenador. Cuando llegas y empiezas teniendo buenos resultados como conseguí aquí en América, esto acaba siendo una consecuencia hasta más fácil. Pero creo que hay otros ejemplos ahí, sobre todo en Europa, donde entrenadores con mucho currículo tardaron algunos años para dar el primer título y
y debería ser el ejemplo a ser seguido por muchos clubes, muchas ligas, pero sabemos que no es así. Y vamos nos adaptando a este escenario. Ahora vamos a hablar del Henry Martín, que ya dejó todo bien claro y mandó mensaje para el rebaño. El tipo fue directo, sin rodeos. El plan es ganar los 3 clásicos y no dar espacio al rival ni para respirar. 3 partidos, 3 victorias, 3 atropellos, 3 golpes certeros para clavar aún más el dominio azul crema en el fútbol mexicano. ¿Quién lo duda? Si hay alguien que sabe lo que es decidir contra el rebaño, ese es él. Y ahora, con el equipo completo y la confianza al tope, no hay razón para que no suceda. Y esa declaración de él no es solo charla de jugador antes del clásico. No, el tipo sabe de lo que habla. Ya se cansó de marcar contra el Chivas, ya demostró que, cuando se trata de un partido grande, él crece. Pero no es solo de meter goles, es de saber lo que este clásico significa, es de sentir el peso de esta camiseta, entender la rivalidad, tener la mentalidad de un verdadero jugador del América. Y Henry Martín lo entendió perfectamente. Y pensar que, un día, tuvo la chance de jugar en el Chivas, imagina qué error habría sido. Pero el tipo fue astuto, se quedó en el América, tuvo su revancha, trabajó, se superó y hoy es uno de los principales nombres del equipo. Él mismo dijo, el tiempo pone todo en su debido lugar. El tiempo siempre pone en su lugar las cosas. Hoy vivo un momento increíble. Hace un par de años, como dices, hubo la posibilidad, pero bueno, mi decisión hoy me da la razón. Estoy muy feliz aquí, estoy muy contento. El grupo que tenemos, el gran trabajo que hacemos todos los días es increíble. Y lo que dijo André al inicio de que viajemos todos juntos, eso es porque el equipo quiere estar aquí. El equipo, cuando uno le toca viajar, prefiere viajar que quedarse en el club entrenando solo, porque la armonía que tenemos en los viajes, la armonía que tenemos en el hotel, es de verdad, es increíble. Vamos a hablar de la probable alineación del América. Pero antes, hay que decir algo sobre el nuevo empleo que el América le dio a Igor Lichnowsky, mientras él no puede jugar. El chileno, que ya fue pieza clave en el equipo de Jardine, ahora está viviendo una situación extraña. Está recuperado, listo para jugar, pero simplemente no tiene cupo en la plantilla. Y no es por falta de talento, ¿eh? El problema es la cuota de extranjeros y por ahora no hay espacio para él. Y es ahí donde el América hizo algo diferente. En lugar de dejar al tipo de lado, entrenar separado o quedarse solo mirando desde lejos, le dieron un papel fundamental en los bastidores. Lichnowsky se convirtió en como un técnico extra, un líder de vestuario, un tipo que está ahí para mantener al grupo unido, para incentivar, para contener la bronca en los momentos tensos. Y tiene sentido. La plantilla lo respeta, a los jugadores les gusta su presencia, y un equipo que quiere ser campeón necesita ese tipo de figura. Y seamos realistas, no se puede decir que no se le extrañe en el campo. La defensa del América está sólida, Cáceres volvió, y eso es genial, pero Lichnowsky tiene esa presencia, esa experiencia que siempre fue útil en los partidos grandes, pero por ahora tendrá que contener la ansiedad y ayudar desde afuera, porque hasta el Apertura 2025 no hay manera. A menos que el América abra un cupo para extranjero en la próxima ventana, no puede ser registrado. Es una situación complicada, pero mira, si hay un tipo que entendió la importancia del colectivo, ese es él. Mientras muchos podrían estar frustrados, quejándose, armando problemas, él está ahí, vistiendo la camiseta incluso sin poder jugar. Está viajando con el equipo, participando en todo, siendo un soporte extra. Y eso, gente, en el fútbol de hoy, donde hay muchos jugadores que solo piensan en su propio ombligo, vale oro. Y quién sabe, ¿no? Quizás surja un cupo en la próxima temporada y él regrese para pelear por su espacio. El fútbol es dinámico, todo puede cambiar rápido. Lo importante es que, incluso sin estar dentro de las 4 líneas, él sigue formando parte de este grupo que quiere marcar historia. Y ahora, en la recta final, cualquier detalle importa. Dicho esto, las alineaciones han sido reveladas, el escenario está montado, las cartas están sobre la mesa y ahora es tiempo de ver quién es quién. El América viene con fuerza máxima, nada de sorpresas, nada de inventos, solo los mejores en el campo para garantizar que este clásico tenga el final que todos ya imaginan. Malagón en el arco, seguro como siempre, Reyes y Juárez en la defensa, jóvenes, pero con personalidad.
Kevin Álvarez y Chicote Calderón por las bandas, listos para explorar las fragilidades del Chivas. En el medio, el motor del equipo, Cervantes, Eric Sánchez y el mago Fidalgo, que si se le da espacio, desmontará al rebaño solo. En la delantera, la artillería pesada, Brian Rodríguez y Cendejas abiertos, Henry Martín adentro solo esperando para hacer lo que mejor sabe, meter gol contra el fregués. Y del otro lado, bueno, el Chivas viene con lo que tiene, sin técnico, con una plantilla endeble y tratando de aferrarse a la última esperanza de evitar un bochorno. Rangel en el arco, probablemente ya preparándose para trabajar el doble. La defensa con Sepúlveda, Tapias y Castillo, que tendrán la ingratísima misión de contener el ataque azul crema. Buena suerte para ellos porque la van a necesitar. Alan Mozo y Mateo Chávez por las laterales, intentando dar algo de sustento a un equipo que entra al campo ya sabiendo que va a sufrir. El mediocampo del Chivas intenta tener un poco más de equilibrio con Beltrán, González y Romo, pero la realidad es que tendrán que correr como nunca para tratar de tapar los agujeros que el América abrirá durante todo el partido. En la delantera, Piojo Alvarado y el Chicharito Hernández, que regresa a un clásico nacional después de 1000 años y cree que todavía está en 2010. Si él va a resolver algo, bueno, si toca la pelota, ya es ganancia. Y mira, viendo estas alineaciones lado a lado, la diferencia es gritante. El América tiene un equipo encajado, con nombres que están viviendo una gran fase y con un técnico que sabe exactamente lo que hace. El Chivas viene improvisando, tratando de contener las puntas y esperando a que caiga algún milagro del cielo. Pero el fútbol no se gana con sí, no se gana con tal vez, se gana con fútbol, con un equipo que juega junto, con talento y estrategia. Y en eso, el América está años luz adelante. Ahora, solo queda esperar a que ruede la pelota y ver lo que todos ya imaginan que va a suceder. Pasando la página del clásico, y vamos a hablar de otros asuntos, sobre la novedad del Mundial de Clubes 2025, donde los equipos participantes podrán tomar hasta 6 jugadores de otros equipos de la Liga MX para reforzar sus plantillas. ¿Y adivina de dónde saldrán los mejores nombres? ¡Obvio! ¡Del tricampeón! Pachuca, León y Rayados ya tienen el ojo puesto en los jugadores del América para dar ese impulso a la calidad del equipo porque, si quieren competir contra gigantes europeos y sudamericanos, necesitan un empujoncito. Y tiene sentido, ¿no? Si hay una plantilla que puede ofrecer jugadores de nivel internacional, es la del América. Fidalgo, por ejemplo, está jugando demasiado, un cerebro en el medio campo, y cualquier equipo mexicano que vaya al Mundial de Clubes se volvería loco por contar con él. Diego Valdés, cuando está saludable, es el tipo de jugador que puede desequilibrar un partido solo. Cendejas, con su velocidad y faro de gol, es otro que puede ser pieza valiosa en un torneo de este tamaño. Sebastián Cáceres, un monstruo en la defensa. No es por nada que hay gente en Europa con el ojo puesto en él. Y, claro, Henry Martín, el hombre de los clásicos, el líder del ataque, el tipo que ya demostró que puede decidir partidos grandes y que, sin duda, sería titular en cualquiera de esos equipos que van a representar a México. Y mira, ni el Malagón se escapa de esto. Un portero confiable, con reflejos rápidos, que ha crecido absurdamente en los últimos años y que podría muy bien ser el número 1 de cualquier equipo en el Mundial. Y si lo piensas bien, hasta el Juárez puede entrar en esta lista. El chico tiene potencial, está creciendo, y para un torneo de ese nivel puede ser un refuerzo interesante. Pero ahí viene la cuestión. ¿Será que vale la pena para el América liberar a esos muchachos? Porque una cosa es prestar jugadores para una Copa Libertadores, como ya pasó en el pasado, y otra cosa es mandar a sus mejores piezas a un torneo donde pueden acabar desgastándose, volviendo lesionados o, peor aún, atrayendo la atención de clubes de afuera y saliéndose de vez. Y vamos a ser sinceros, si hay algo a lo que ya estamos acostumbrados es ver equipos desesperados intentando llevarse a nuestros jugadores, porque al fin y al cabo todos quieren un pedacito del América, no importa si es en la Liga MX, en la Conca Champions o ahora en el Mundial de Clubes. El equipo más dominante de México siempre tiene que estar involucrado. Queda saber cuáles de esos jugadores realmente aceptarán ese desafío o si preferirán quedarse donde realmente importan, en el nido, peleando por mantener el trono del fútbol mexicano. Y ahí ves, quien pasa por el América nunca lo olvida. Puede cambiar de equipo, puede vestir otra camiseta,
puede hasta tratar de disimularlo, pero el peso de haber jugado en el club más grande de México queda marcado para siempre. Y mira el caso de Salvador Reyes, que hoy está en el León, pero cuando habla del América, lo hace con brillo en los ojos, con esa nostalgia de quien vivió algo único. Porque, ¿no es cualquiera quien tiene en su currículum un bicampeonato con las Águilas? El tipo contó en una entrevista que fueron 2 años sin título, y eso para el América es una eternidad. Porque aquí no existe eso de buen trabajo, de proceso, de reconstrucción. Aquí es o ganas o te cobran hasta la última gota. Y él lo sintió en carne. Pero cuando el equipo volvió a levantar la copa, vino con todo. Bicampeonato, estadio explotando, una de esas noches que hacen al hincha azul crema sentir aún más orgullo de ser quien es. Y mira qué curioso, ahora está en el León, ¿no? Justamente uno de los equipos que puede acabar pidiendo refuerzos del América para el Mundial de Clubes. ¿Será que mira a su alrededor y ve a un excompañero llegando para ayudar? El destino tiene esas ironías. Pero, sea como sea, él sabe muy bien que nada se compara a lo que vivió en el América. Porque, al fin y al cabo, no importa dónde jueguen, los jugadores que pasan por el América sienten la diferencia. Pueden irse, pueden intentar adaptarse a otros clubes, pero nada será igual. La presión, la exigencia, la gloria de vestir esa camiseta, eso no se encuentra en cualquier lugar. Y Chava Reyes, aunque esté lejos, sabe que esos títulos que conquistó aquí fueron los momentos más grandiosos de su carrera. Ahora él está viendo al América luchar de nuevo por otra copa, esta vez en la Conca Champions, y debe estar pensando, sí, este equipo no para de ganar, porque eso es lo que hacemos, eso es lo que somos. Y mira, mientras los exjugadores del América no olvidan lo que vivieron aquí, en la selección mexicana las cosas se ven muy diferentes. Porque, cuando se trata de convocatoria, Javier Aguirre ya dejó claro que va a seguir su propia cabeza, sin preocuparse por los nombres que la afición quiere ver en el Tri. Y quien lo sintió en carne fue nada menos que Álvaro Fidalgo. El tipo está volando, dominando el mediocampo del América, siendo pieza clave en un equipo que no para de luchar por títulos. Pero cuando le preguntaron si podría vestir la camiseta de México pronto, el Vasco Aguirre ya cortó cualquier especulación. Nada de Fidalgo en el Tri antes de 2026, y mientras tanto, el fútbol mexicano pierde la oportunidad de contar con uno de los jugadores más inteligentes y técnicos que actúan en el país. Ahora para Aguirre, el problema es otro. Raúl Jiménez, Santiago Jiménez y Julián Quiñones, 3 delanteros en gran fase y solo un lugar en el equipo. ¿Y qué se hace? Porque, seamos sinceros, no se puede desperdiciar talento, pero tampoco se puede armar un equipo solo apilando delanteros. El Tri necesita equilibrio, necesita un esquema que funcione. Y ahí surge el dilema. El Vasco ya dijo que está abierto a cambios, que puede probar otro esquema táctico para encajar a los 3. ¿Pero será que funcionará? Porque si hay algo que la selección mexicana ya no puede permitirse hacer, es errar garrafalmente en las convocatorias y en la estrategia. El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina, y la afición no quiere ver otra participación decepcionante. Mientras tanto, el América sigue demostrando que tiene jugadores de nivel internacional. Fidalgo, por ejemplo, ya sería un diferencial en el mediocampo del Tri si pudiera jugar. Y ni siquiera hace falta ir lejos. Está Malagón agarrándolo todo. Henry Martín metiendo gol en los clásicos. Cendejas desequilibrando en los momentos importantes. Pero, ¿y dónde está el reconocimiento? El Vasco Aguirre se está rompiendo la cabeza para elegir a sus delanteros, mientras el América sigue dominando el fútbol mexicano con una plantilla que, si se aprovechara bien en la selección, podría elevar el nivel del equipo nacional. Pero, por ahora, la novela de la convocatoria sigue llena de dudas, llena de dilemas y llena de decisiones que la afición aún no entiende muy bien. Ya podría representar a la selección. Correcto. Y también el tema de tu nuevo analista, que pues he tenido la posibilidad de saludarlo en los estadios. ¿Mi nuevo analista? Ah. Sí, Álvaro, ya tú mismo lo dijiste, ¿no? Es elegible a partir de febrero de 2026. Por lo tanto, todo lo que se especule, se habla o se diga, pues no deja de ser esto, rumores o trabajo periodístico, en fin. Y lo de mi nuevo analista, sí, efectivamente, está llegando y está conociendo el trabajo
y lo hace bastante bien, lo conozco desde hace muchos años, conozco la gente con la que ha trabajado, tuve 13 años con una persona que trabajó con él, por lo tanto creo que es un acierto su fichaje. ¿Tienes algo que ver con él o qué? Es una pregunta rarísima, cabrón. Tú eres el Chato, ¿verdad? Te decía Chato. Es el Chato y parece de Fórmula 1, trae como... Mundiales. La obligación de México siempre es salir a darlo todo. Esa es la obligación que tenemos. De repente te cruzas con una mala decisión arbitral, con una mala ejecución técnica en un penalti, con una mala decisión de un portero que se equivoca en la salida son las circunstancias ajenas a lo planeado, inherentes al juego. Es decir, yo no conozco hoy a un técnico, ahora mismo hoy hay Champions, yo no he ido a Ancelotti nunca, o al Cholo, o al que me digas, a Mourinho, a Guardiola, a decir, voy a ganar este torneo, lo voy a ganar. No, vamos a competir con todo, no te quepa la menor duda. La obligación de ganar siempre está latente. Todos los técnicos que yo conozco salimos a ganar. No conozco un técnico que diga, hoy vamos a empatar, hoy perdemos por la mínima porque nos conviene. No, que yo sepa, no me ha tocado nunca esto. Siempre con los que estuve yo de jugador y yo de entrenador, salimos a ganar. Sea el peor escenario contra el peor rival, sales a ganar. Con tu forma, que puede o no gustar, con tu estilo, pero sales a ganar. Y saldremos, claro que a ganar, por supuestísimo. Esto no tengo ninguna duda. La obligación es presentar el mejor equipo posible, lo mejor preparado posible, competir con todo lo que tenemos y salir a ganar. Por supuesto que haremos eso, claro que sí.